tierra como en los cielos, sangre, sudor y lágrimas quedan al paso de los heraldos negros que nublan la vida y envenenan. Mundos perdidos a flor de tango, guerras pendientes, rencores viejos, el viento, el polvo, la lluvia y el barro, así en la tierra como en los cielos. A los infiernos fuego y ceniza, de las tinieblas ceniza y fuego, la brisa vuelta a papel de lija, así en la tierra como en los cielos. Exilio del que jamás se vuelve, cizaña dejas mi campo yermo, a fierro matas y a fierro mueres, así en la tierra como en los cielos. Este fue un poema de Joan Manuel Serrat, muy pertinente para la ocasión, así en la tierra como en los cielos. Durante la mayor parte de nuestra existencia hemos considerado que la Tierra era el centro del universo. Luego de varias tertulias y discusiones, rejunte de evidencia, nos dimos cuenta que la Tierra no era nada más que uno de los tantos planetas que giraban alrededor del Sol. Tiempo después, comprendimos que ni siquiera el Sol era el centro de la Tierra, del universo, sino que no era más que una de las millones de estrellas que vagaban por nuestra galaxia, y creímos comprender que entonces nuestra galaxia consumaba la totalidad del cosmos, hasta que apenas unas décadas atrás llegamos a descubrir que son millones y millones las galaxias que existen en el universo, con millones de estrellas y millones de planetas orbitando alrededor de ellos. Con esto hemos creído perder nuestro lugar protagónico en el universo. Sin embargo, nunca hemos perdido esa idiosincrasia de comportarnos como los únicos regentes de la Tierra. No hemos logrado liberarnos de este nuevo lugar que nos ha dado la evidencia solo como habitantes de una mota de polvo más en el universo. Enfrentarnos a esta realidad podría derivar en dos conclusiones. La primera es que no vale la pena, entonces, cuidar nuestro espacio vital, no vale la pena tomar ningún recaudo, pues tan solo somos unos minúsculos microbios habitando una minúscula porción del universo. O la otra conclusión a la que podemos llegar, en la que somos aquella minúscula región del cosmos en el que el universo se contempla a sí mismo, y que sí vale la pena hacer el mayor de los esfuerzos y consagrar el mayor de los sacrificios al cuidado de nuestro planeta y de nuestro medio ambiente. Bienvenidos y bienvenidas a Mañana es Tarde, como todos los jueves a las 8 de la noche, atravesando esta llegada del fenómeno El Niño, una noche fría que quizás nos haga olvidar que probablemente nos estemos acercando a uno de los periodos más calientes de toda nuestra historia. Espero que este niño que vino a traernos algo de alivio se quede entre nosotros. Quiero contarles que uno de los ejes de este programa, a partir de este momento, por decisión unánime de la conducción y la producción, va a ser el tratamiento de la temática de One Health. Para aquellos que no saben inglés como yo, esto significa una única salud, ¿verdad? Sí. Quiero darle la bienvenida a todos, a todas, y por favor recordarles, no dejen de suscribirse, no dejen de dar like. Mañana es Tarde SF en Instagram, @satéliteazul_SF en Instagram. Bienvenida mi compañera Marina. Gracias, mi coequiper. Muy bien, un tanto húmeda, el pelo ingobernable. ¿Quieres sacarnos un poco de la duda de este concepto One Health? Sí, One Health, que significa una sola salud. Tu inglés, sí, es cierto, dista mucho de ser excelente. Es el nombre que le pusieron para algo que ya sabíamos hace más de un siglo, que la salud humana, la sanidad animal son interdependientes y que a su vez están vinculadas a los ecosistemas donde coexisten.
Más específicamente, el concepto de One Health hace referencia a esfuerzos de colaboración múltiple para mantener esta única salud del ecosistema donde estamos, de la Tierra, como un gran ecosistema donde estamos todos insertos. Exactamente. Y bueno, va a ser en realidad siempre fue uno de los pilares de este programa, hablar de una única salud, del cuidado del ambiente y del entorno. Claro, exacto. El mensaje es que no podemos mantenernos sanos al margen de la salud de nuestro entorno. Este concepto naturalmente se tocará con todos los aspectos, con todos los intersticios de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de las decisiones de las personas que votamos. Es decir, enfocarlo requiere un enfoque interdisciplinario absoluto, ¿no? Esa imagen que teníamos en pantalla, ¿la podemos repetir, por favor? La que teníamos recién. Esa imagen es lo que representa como un cuasi círculo de todos los actores necesarios para que exista una única salud ambiental, y podemos ver la salud humana, la interacción, obviamente todas las actividades del hombre, las actividades antrópicas, la relación en el ambiente, el cambio climático y la salud animal, y cómo la alteración en cualquiera de estas medialunas afecta la salud de las otras. Exacto. Y sobre todo, fundamentalmente, ahora que estamos cursando un periodo de un cambio climático sumamente marcado, donde hay expansión de las fronteras climáticas, donde se producen un montón de epidemias. Bueno, hemos tenido un amargo adelanto, ¿no? Cuando miro esta imagen en la que se nuclean la salud humana, la salud animal, el medio ambiente, no puedo evitar pensar en aquello que quizá ya haya pasado los confines de la memoria de mucha gente, que fue la pandemia del COVID. La pandemia del COVID ha pasado de moda en la mente de muchas personas, pero yo creo que su mayor valor es el hecho de que estas pandemias pueden volver, y de hecho van a volver a ocurrir, y están íntimamente relacionadas con la zoonosis, la cercanía que tenemos con los animales que criamos, el mal estado en el que los tenemos con mucha frecuencia, la degradación del medio ambiente que nos impide acceder a cuerpos de agua de buena calidad. Es decir, hemos tenido solamente una especie de precuela de lo que nos podría llegar a esperar. Sí, obviamente. Sí. A mí hay dos escenarios bastante apocalípticos, que es el derretimiento del permafrost. Eso. Primero, el permafrost es el barro congelado donde están desde los dinosaurios hasta los primeros nuestros ancestros. Y bueno, el derretimiento del permafrost hace que se liberen un montón de cosas, entre ellas virus que probablemente nosotros, los sapiens actuales, no hayamos estado nunca expuestos. ¿Puedo meterme un momento Por supuesto en esta discusión sobre el permafrost? Volvamos un segundo al principio. Cualquier persona que tenga un mínimo de cultura general sabe que el planeta se está calentando. Eso ya no es un secreto para nadie. Las temperaturas promedios están creciendo. Sabemos que esto es por el incremento del efecto invernadero debido a la actividad industrial del hombre a gran escala. Agroindustrial, claro. Agroindustrial. Este calentamiento hace que un hielo permanente, hay ciertos cuerpos de hielo permanente, sobre todo en las regiones del norte que están más cerca de los polos que las regiones del sur. Sí, en la zona de Rusia fundamentalmente. Canadá. Ustedes piensen, mis estimados televidentes, se les puede seguir llamando así. Oyentada, fiel oyentada. Mi querida fiel oyentada, piensen en los eones de tiempo en el que la vida ha existido en la Tierra, toda la masa de cuerpos vivos que se fueron acumulando en los estratos. Han descongelado cuerpos vikingos con viruela y han encontrado viruela fragmentada, no completa la secuencia de ADN, pero sí, es un escenario apocalíptico. Esta masa de cuerpos han sido sepultadas bajo el hielo permanente, porque hay hielos que estacionalmente avanzan y retroceden, y después hay hielos permanentes, por eso se llaman permafrost, que al derretirse activan la actividad de estas bacterias que degradan esa mayor cantidad de biomasa
y empiezan a liberar enormes cantidades de dióxido de carbono que antes estaban agarradas en la biomasa bajo el permafrost. Es decir, la desaparición del permafrost es una tragedia. Perdón, me superpongo siempre. Además del derretimiento de estos hielos, se libera metano. Exacto. Y este metano va a incrementar fuertemente, unas 20 veces más, los gases del efecto invernadero. Bueno, hace poco surgió la noticia de que habían crecido flores en la Antártida por primera vez, ¿no? Lo cual podría parecer algo romántico, algo lindo. Y sí, de hecho se romantizó mucho. Se romantizó mucho, pero la desaparición de hielos permanentes en la Antártida, que no eran estacionales, hizo que crecieran estas flores, nos dan una muestra cabal de cómo la crisis climática está actuando en todos los hemisferios, porque generalmente era mucho más sensible en el hemisferio norte, pero la aparición de flores en la Antártida y nos da muestra de que estamos entrando quizás en un periodo de no retorno, ¿no? Sí, ya, sexta extinción masiva. La última vez que una flor existió en la Antártida. No sé, para otro programa tengo datos, estuve buscando cuál fue el peor año de la humanidad, tengo mucha info de eso, pero bueno, no puedo ser siempre la que tira mala onda. Nuestra estimada doctora Marina es conocida aquí en el barrio por traernos las noticias más pintorescas, y los que somos un poco sensibles, pero vos no sos sensible. El otro día hablamos... Si hay animales involucrados, sí. El otro día hablamos de la ecoansiedad, ¿no? Pero es muy difícil no tener ecoansiedad si estamos con leyendo esa noticia. En parte, bueno, son noticias que busca Miguel. Ahí está, ya tenemos oyentes conectados. ¿Ah, sí? ¿Ya mandó un mensaje? Sí, bueno. Ale, que lo queremos mucho, a pesar de que hoy no me dio unas 42 repeticiones de sentadillas, que es mi entrenador. Ah, bueno, le mandamos. Bueno, está conectado. Gracias por conectarte, Ale. Él es tu entrenador. Es mi entrenador. Nos gustaría saber también qué piensan los entrenadores y las personas sobre el concepto de una sola salud, ¿no? Porque por ahí estamos demasiado preocupados por nuestro aspecto, por si tomamos la cantidad. Yo veo mucha gente preocupada por si come la cantidad correcta de calorías, la cantidad correcta de proteínas, la cantidad correcta de carbohidratos, y la preocupación por su salud ambiental es menor, ¿no? Y termina incidiendo en una medida quizá bastante comparable ya en este punto. Puede ser, no sé. Lo que puede hacer Ale es ponernos la cortina musical, porque sabe muchas canciones. Bueno, un saludo para Ale. De las dos formas nos va a ser útil. También quería contarles, hoy vi una noticia también que me llamó la atención a una funcionaria de aquí de Santa Fe que hacía el relevo. Ya te voy a dar el pase. No, es que hice la tarea y bueno, estoy mirando para no olvidarme todas las cosas que tengo que decir. Vamos a tomar la lección, no te preocupes, no te vas a salvar. Quiero citar incluso el libro y todo, pero bueno. Pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, porque ya la semana que viene esta noticia va a ser vieja, ya no va a estar más en los medios. Pero hoy un importante medio santafesino nos pasó el hecho de que el 44%, una cifra altísima de los santafesinos, se trasladan en auto, mientras que solamente un 17% lo hace en transporte público, y una proporción mucho menor en bicicletas y en transportes no contaminantes, ¿no? Ambientalmente neutros. Y ella decía que una política mundial es que se va a desalentar el uso del automóvil. Sí. De hecho, una mala noticia, pero que a la vez es una buena, a veces es difícil distinguir si algo es completamente una buena o una mala noticia, es que los precios de nuestra reserva de hidrocarburos en Vaca Muerta han caído bastante por el compromiso de la Unión Europea de abandonar completamente la quema de combustible fósil para el año 2035. Es decir, transporte público, transporte eléctrico y bicicletas. Eso podríamos, ya que tanto se habla ya que tenemos tanta gente que mira para esas latitudes buscando ejemplos, podríamos empezar a tomar esa clase de ejemplos. Porque un 44% a mí me sorprendió muchísimo.
Un montón, sí, tal cual. Es casi uno de cada 2 personas usa su automóvil para ir a todos lados. Bueno, eso explica muchas cosas. Sí. Contanos un poco qué nos trajiste. ¿Está bien si cuento una? Bueno, pues hago un spoiler de lo que va a venir después. Sí. Bueno, como todos Contanos saben, un adelanto. Un auto-spoiler. Como todos saben, fue Halloween, el 31 de octubre, Noche de Brujas. Y un poco por Halloween y otro poco para justificar cómo dilapidé mi presupuesto en libros, en Ciencia Monstruosa, les voy a hablar de monstruos. La elección de los monstruos no fue al azar. El primer monstruo que elegí es Frankenstein. Sobre todo está relacionado porque uno de los candidatos presidenciables está a favor de la venta de órganos. Y el segundo monstruo tampoco fue al azar, y es porque lo elegí porque me gusta, que son los vampiros. Así que vamos a contar un poquito de la historia y cómo se relacionan estos monstruos con la ciencia, que en realidad es el timón de nuestras vidas, de lo que trabajamos. Exactamente. Bueno, esperamos ansiosos. Yo creo que aquí estaba escuchando cómo lo charlaban con producción y bueno, a pesar de que me sentía un poco excluido de la conversación, pero pero tus aportes son siempre invaluables. Y siempre tenés algo que aportar, claro, así que... Gracias. Ya te voy a pagar lo que te debo, no te preocupes. Bueno, gracias por estar del otro lado. No se olviden, esto es Mañana es Tarde, el programa ambiental de la ciudad de Santa Fe, desde los estudios de Satélite Azul. Quien no se haya suscrito, por favor, suscríbase. Quien no haya dado like, por favor, suscríbase. Y todo eso que le gusta el algoritmo. Nunca se olviden, es un pequeño clic para el hombre y un gran clic para la humanidad. Nos ayuda un montón. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de monstruos. Vamos a hablar de monstruos y vamos a hablar de todo lo que queda por hablar, pero bueno, creo que lo de monstruos es lo que estamos esperando con mayor ansiedad. Yo voy a estar tan sorprendido como ustedes. Así que quédense del otro lado 2 minutos y volvemos. Satélite Azul, Grupo en órbita. Tengo que hacerte unas preguntas, Fede, a vos y a toda nuestra fiel oyentada. Bien. La tienen que ir pensando mientras les voy a adelantar otros temas, pero quiero que vos y que todos los que nos están escuchando ahora me cuenten qué saben sobre vampiros. Sobre vampiros. Sobre vampiros, puntualmente. Aclaro, sobre el vampiro tradicional, no sobre los Cullen, los de Crepúsculo, sobre el vampiro tradicional. Bueno, lo que yo siempre supe o creía saber, porque ahora ya estoy dudando de lo que sé y de lo que no sé, pero siempre supe que eran criaturas que primero eran inmortales, sí, que habían perdido su alma, su esencia sagrada, digamos, y que no podían morir por esa razón. Son criaturas pálidas, sí, criaturas que las debilita el sol, sí, criaturas que se alimentan únicamente de sangre. ¿Únicamente de sangre o...? Únicamente de sangre. Y yo tengo la imagen también de que son depredadores que salen a la noche a matar animales y que viven en la soledad. Bueno, podría seguir. Deberíamos dejarle algo a los oyentes, pero fantástico todo lo que dijiste. Bueno, y bueno, la consigna entonces es que vayan pensando qué saben de los vampiros. Y que nos contesten ahora. Que nos vayan escribiendo en el Instagram, Mañana es Tarde, y si no, por Satélite Azul, donde deberían estar suscriptos, darnos like y respondernos ahí. Así que también todos los que están conectados, espero que nos escriban y nos cuenten qué saben sobre vampiros. Perfecto. Porque primero, mientras ustedes piensan, les vamos a hablar de otro monstruo. De un monstruo que quizás cuando éramos chicos nos daba miedo, pero ahora nos dan miedo otro tipo de monstruos que nos rodean y que tienen mucho poder. Les vamos a hablar de Frankenstein. En realidad es porque lo elegí, como les dije antes, para vincularlo con el tema de los trasplantes. Frankenstein es un personaje literario. Lo escribió una chica que se llama Mary Shelley entre 1780 y 1800.
Estaban en Inglaterra, ella y su esposo, también escritor, y tuvieron un periodo abundante de lluvias donde no podían hacer otra cosa. Estaban albergados en la casa de Lord Byron, o sea, un famoso poeta, filántropo, poeta. Y estaban tan aburridos que la consigna durante la época de lluvia fue escribir historias de terror. Correcto. ¿Cómo se gestó Frankenstein? No se sabe muy bien, pero se cree que debido a un sueño que tuvo Mary, que revivía a un bebito de ella que había fallecido, y también en relación a lo que habían estado leyendo, porque estaban muy aburridos por la lluvia, en un tratado de Erasmus Darwin, sería el abuelo de Darwin, sobre impulsos nerviosos y de los músculos. Entonces a Mary se le surge esta idea de crear un científico intrépido pero solitario, que buscaba recrear la vida uniendo partes de animales y de personas. Y este científico era Víctor Frankenstein, que crea un personaje al cual le da vida, y tengo anotado cómo fue que entra en la vida este personaje. O sea, Frankenstein era el científico, ¿no? se llama, pero como fue su hijo, claro, su gestación, también lo conocemos como Frankenstein. Frankenstein Pero en realidad Víctor Frankenstein es el científico. Si leen el libro, en una parte cuando lo crean, unió partes que robaba de cementerios y de mataderos, y cuando le da vida a través de unos rayos, porque había tormenta y les da impulsos nerviosos, dice: un día lúgubre de noviembre cobra vida la criatura, y lo vio tan horroroso y tan monstruoso que lo abandonó a su suerte porque le dio mucho miedo. Claro. O sea, de su propia creación. De lo que nosotros sabemos de trasplantes en la actualidad, o de lo que la mayoría sabe, Frankenstein, ¿pensás que es el primer trasplantado? Y podría pensar que sí. Bueno, resulta que la historia de los trasplantes empieza aproximadamente en el siglo III y está asociada a las religiones. De hecho, el primer trasplante que hay registros en la historia de la humanidad, pero con detalles místicos religiosos, es el de Ganesha. Para los que no saben, Ganesha es una deidad del hinduismo, que es una persona con cabeza de elefante. Ganesha es el hijo de Parvati y de Shiva. Resulta que Parvati son dioses superiores en el hinduismo. Parvati estaba embarazada cuando Shiva se va de viaje, no sé a dónde, Dios lo puede explicar como sea el hinduismo, y ella da luz a Ganesha y lo pone a cuidar su casa, y le dijo: no dejes que nadie entre acá. Resulta que cuando vuelve Shiva, Ganesha no lo dejaba entrar, y entonces Shiva, el dios supremo, lo decapita. Y es cuando Parvati sale, se larga a llorar y dice: mataste a nuestro hijo. Shiva, como un buen dios, le dice: no te preocupes, el primer ser vivo que se atraviese, le voy a poner la cabeza. El primer ser vivo que se atravesó fue un elefante, y así es como surge el hijo de dos dioses, que es Ganesha. Perfecto. Un dato no menor es que, al ser tan bueno, porque era una persona con cerebro de elefante y era tan inteligente y solidario, Ganesha es el patrón de las ciencias en el hinduismo. Así que un poquito estaría relacionado con nosotros. Ah, sí. De la historia de la humanidad es el primer registro de trasplantes, aunque, como les dije, mitológico. Tenemos una segunda historia de trasplantes que está relacionada con el cristianismo. A ver. Bueno, esta está muy buena también. Había dos hermanos gemelos, Cosme. Estos sí existieron. Lo que se le atribuye no sé si existió. Había dos hermanos que se llamaban Cosme y Damián. Eran médicos en el siglo 300. Iban por ahí curando, sanando heridas sin cobrar dinero. O sea, eran médicos que no cobraban dinero. Un debate, una discusión actual que estamos vigentes siempre. Iban curando, pero obviamente estaba el Imperio Romano, y a los cristianos, ¿qué hacían? Se los perseguía en un principio. ¿Y qué más? Crucificaba o decapitaba. Y los mataron. Entonces, Cosme y Damián pasaron a ser San Cosme y San Damián por todas las obras de caridad que hicieron, curando personas, sanando, y le hicieron una iglesia.
En el 527 le erigieron una iglesia a estos dos hermanos gemelos, ahora santos. La iglesia todavía está en pie en Roma. Ajá. Pero la historia de los trasplantes, ustedes se pueden preguntar por qué la hace tan larga, es porque yo siento que necesito insertarlos. En el siglo XIII, un diácono que estaba cuidando esta iglesia, que se llamaba Justiniano, se estaba muriendo. Y en su lecho de muerte entra como en un sopor, como en un sueño, y ve a San Cosme y a San Damián curándolo. Pero ¿cómo lo curaban? Le curaban la pierna porque él tenía la pierna con isquemia, o sea, una pierna donde no tenía circulación y se estaba muriendo por eso, porque tenía gangrena. Y en los sueños discutían estos santos sobre cómo cambiarle la pierna. Y entonces había un esclavo que había muerto hacía poquito, un moro, y le pusieron la pierna del moro a Justiniano, este diácono. Cuenta la leyenda que cuando él se despierta de este sueño tenía una pierna negra y estaba completamente sano. Entonces hay una pintura que es la que estamos viendo en pantalla, que es sumamente famosa, que es el milagro de San Cosme y de San Damián, el primer milagro del cual tenemos registro desde el cristianismo. Perfecto, son Cosme y Damián. San Cosme y San Damián, está la iglesia todavía. Bueno, después no es que no se detuvieron las apariciones de los trasplantes, pero es recién a partir del siglo XIX más o menos donde empezaron. Antes estaban en el siglo XVIII estaban los injertos de plantas. Claro. Y en el siglo XIX los biólogos, acá tenemos un biólogo presente, empezaron a injertar partes de animales en otro animal, o sea, cortar cuerpos de animales e injertarlos en otro. Correcto. Como hizo Hugo, el hermano de Bart Simpson, que le injertó creo que era una paloma con una rata. La rata paloma, todos recordamos ese episodio. Ese tipo de injerto es el que empezaron a hacer. Inicialmente se injertó piel, que es el órgano más grande, después una córnea. No duraban absolutamente nada los primeros trasplantes. No duraban absolutamente nada. Entonces se siguió trabajando en los mismos hasta que un francés que en 1900 ganó, tengo anotado el nombre, Carrel, un francés Carrel, en 1900, de 1900 a 1915 estuvo trabajando en cómo hacer que los tejidos. Tenemos la foto de la creación de Hugo. Eso eran lo primero que hacían los biólogos. Bueno, esto era un espíritu, perdón que volvamos un momento para atrás, ¿no? Era un espíritu exclusivamente de investigación azarosa, no había de esto de coser animales, no tenía ningún otro objetivo que el de. No, era ver lo que pasaba. Era ver lo que pasaba, ver si podían sobrevivir. Por eso es tan maravilloso el siglo XIX, porque siempre era ver qué pasaba. Y después vino. Bueno, después vino Carrel, que era un francés que ganó el premio Nobel porque logró que los órganos que él pretendía mantener con vida los conectaba al tejido sanguíneo. Y era una forma de alimentar el órgano, porque antes lo metían, lo cosían. Exacto. Y no le hacían las conexiones. Faltaba que fluya la sangre a través del órgano. Claro. Siempre se hacían implantes, injertos de pequeños tejidos, porque no querían que estén los vasos sanguíneos relacionados. El primer trasplante de riñón se hizo en un codo. O sea, una persona con una enfermedad renal terminal querían mantenerle funcional el riñón. Obviamente la persona se murió, pero bueno, trataron de mantener viable el riñón conectándoselo a un codo. No fue hasta hace muy, muy poquito, en 1950, 1960, que empiezan los primeros trasplantes exitosos. Bueno, el primero exitoso fue entre dos gemelos. Uno le cedió el riñón a otro. Tengo que en 1967 se hizo el primer trasplante de corazón y la persona vivió solamente 18 días. En Sudáfrica. En 1963, el de bipulmonar, también la persona vivió menos de 2 semanas. Ya habíamos logrado, la humanidad ya había logrado el primer desafío, que era mantener alimentados los órganos con los tejidos sanguíneos. Faltaba
el segundo desafío, que era que el cuerpo acepte el órgano inserto, y fue recién hasta la implementación de la ciclosporina, que suprimía nuestro sistema inmune para que no ataque al órgano recién recibido, que no empezaron a ser exitosos los trasplantes de órganos. Bueno, esa era un poquito la historia de los trasplantes, que quería empezar con Frankenstein. Y esto de Frankenstein, cuando buscaba partes en mataderos y en... Está totalmente detallado en el libro de Mary Shelley. Bueno, habrá que leerlo, pero ¿era de aspecto humanoide el monstruo o tenía...? La cabeza era con forma humana. Tenía órganos de porcinos, órganos y equinos. Frankenstein estaba muy enojado con su creador, con Víctor Frankenstein, y le pidió que le haga una compañera de su estilo, porque nadie lo quería. Y de hecho Víctor empezó a crear una novia para Frankenstein, pero se arrepintió para no tener otro monstruo. ¿Y qué hace Frankenstein? Le mata la novia a Víctor el día de su casamiento. Todo esto está en el libro de la Ciencia monstruosa, Mary Shelley. Bueno, muchísimas gracias, Mar. ¿Alguien pudo explayarse sobre qué pensamos de los vampiros? Quiero mandar un saludo a la querida Vanina, que me saludó por mi cumpleaños. Muchísimas gracias, Vanina. Tenemos muchos saludos. Bueno, a ver. Tenemos ¿Quién está por ahí? José, nuestro fiel oyente, que dice: los saludo, recién entro. Vale, que es una amiga mía, que dice Mari y un corazón. Y Ale dice que Pensilvania, mala, Ale, los asocia con Pensilvania, pero entiende que es una cultura europea. Bueno, correcto, por Transilvania. Por Pensilvania. Bueno, es en Transilvania, mis queridos amigos, no en Pensilvania. Y bueno, gracias por traer este tema de los monstruos. Habemos los que hemos nacido en Halloween, nos toca de cerca este asunto, porque siempre nos dicen que somos brujos por haber nacido ese día. Bueno, también hay, ya estamos listos para contar lo de Drácula, o podemos explayarnos un poco. Bueno. Alguien más respondió en las redes sociales. Acá están diciendo solamente el lugar de origen. Sí, lo de Pensilvania, por favor, un punto menos. Es de Transilvania. Contanos un poco entonces. Bueno, en realidad les voy a contar... ¿qué ocurre con el monstruo de Drácula? Siempre se lo cuento a mis alumnos cuando les cuento la evolución del pensamiento místico religioso al pensamiento científico. Es una historia que me gusta mucho, hablar de vampiros. Y les pido, como te pedí a vos y a todos los oyentes, que acá están diciendo vamos Drácula, que no se puede reflejar en los espejos. También, perfecto. Les cuento siempre a mis estudiantes, y ahora voy a contar a los oyentes. Que había vamos a spoilear un poquito, había una enfermedad que se asociaba con la... Bueno, es sobre lo que voy a hablar al respecto. Bueno, nosotros tenemos, como todos saben, hemoglobina, que es una proteína que para su funcionalización y preparación consta de 8 pasos. Esos 8 pasos para tener hemoglobina y que llegue el oxígeno a través de la sangre a todo nuestro cuerpo son unos pasos que se tienen que dar exactamente, y si no se dan exactamente se generan residuos en cada una de estas etapas, y esos residuos se conocen como precursores. Esto es un dato que tienen que tener presente porque les voy a ir explicando cada uno. Bueno, y esta transición del pensamiento místico al pensamiento científico me imagino que estará en el centro de la cuestión. Vos sabés que hay países donde los niños albinos son, digamos, señalados como personas enfermas o como personas peligrosas y producto de la actividad de la brujería, ¿no? Sí, en África. Y por supuesto, y por ahí es importante también ser conscientes de nuestra propia propensión a ser irracionales respecto a porque no tenemos una noción de que somos que estamos solamente influidos por el pensamiento racional. Pero no. Eso es bastante lejano de la realidad, ¿no? El pensamiento místico religioso hizo que pensemos durante la Edad Media que los vampiros eran demonios.
Resulta que las personas que no tenían sintetizada correctamente la hemoglobina padecían una enfermedad que se llama porfiria, que agrupa un montón de patologías relacionadas a deficiencias en el tejido sanguíneo. Bueno, en pantalla tenemos a un personaje histórico, Vlad Tepes, de la antigua región de Valaquia, actual Rumanía, donde está Transilvania, no Pensilvania, en los montes Cárpatos. El escritor Bram Stoker se inspiró en él y le creó una historia ficticia, que realmente su verdadera historia, yo creo que es tan cruenta como la historia ficticia que Bram Stoker hizo para él. No voy a entrar en detalles aquí sobre la verdadera historia de Vlad Tepes, pero era conocido como el empalador, así que ya de ahí pueden llevarse de la clase de personaje con la que estamos tratando, ¿no? Bueno, un poquito con Vlad y un poquito con la porfiria, que es lo que les voy a contar ahora. ¿Por qué se llamaban vampiros? Va a ser el corazón. Bueno. Primero, ¿por qué porfiria y por qué en Transilvania? Resulta que en esas regiones, Edad Media, había mucha endogamia. ¿Qué quiere decir? Que había relaciones y matrimonios arreglados entre primos o entre familiares directos. Si alguna de esas personas tenía una patología, como la porfiria, se la heredaba a la progenie. Por eso ahí estamos en Europa del Este, era muy común los matrimonios entre familiares directos. Estas personas eran anémicas, obviamente, porque no tenían correctamente funcionalizado el grupo hemo, la hemoglobina. Eran anémicas y eso hace que sean extremadamente blancos. Punto número 1 para los vampiros. Eran blancos. Pálidos. Como no tenían buena calidad en su sangre, necesitaban ingerir sangre. Ingerían sangre de animales para un poco contrarrestar la anemia. De ahí se gesta un poquito el mito de que chupaban sangre. Claro. En realidad ingerían sangre para contrarrestar la anemia. ¿Y le funcionaba? Puedo explicar el ajo. El ajo tiene una enzima que degrada el grupo hemo. Entonces el ajo los mataba o incrementaba la problemática que tenían estas personas que padecían porfiria. La porfiria no era solamente que les daba anemia, viene con otras secuelas, que es que se retrotraigan las encías. Entonces las encías iban para arriba y quedaban personas con dientes extremadamente largos. ¿Ahí qué estaríamos explicando, Fede? Estaríamos explicando la aparición de los colmillos. De los colmillos. Bueno, pero les dije que cuando se sintetizaba el grupo hemo, perdón. O sea, por supuesto, entonces a estas personas que padecían esta enfermedad se los empezó a señalar. Sí, pero me falta contar cosas. Mira. Bueno, el paso, la formación del grupo hemo tenía de 8 pasos y les dije que cuando no se formaba bien se generaban residuos. Estos residuos se acumulaban en la piel y hacía que cuando se expongan al sol se ulceren. Se ulceraban de tal forma, de hecho hay fotos, búsquenla en Google, que se llamaba porfiria y se le veían hasta los huesos. Entonces eran personas que tenían hábitos nocturnos como Drácula. Exacto. De ahí viene la resistencia al sol. De ahí viene la resistencia al sol. Y un poco lo linkeo con los espejos. Si tenés dientes extremadamente largos, sos completamente pálido y se te ven los huesos de las úlceras, no debes querer mirarte mucho al espejo. ¿Puedo explicar la cruz también? A ver. Diezmaron la población de las personas que padecían porfiria durante la Santa Inquisición. Los perseguía la iglesia, le tenían terror a la cruz. Claro, exacto. O sea, no era que la cruz los mataba, digamos, sino que era el terror del cual huían por la persecución, claro, de la que eran parte. ¿Bien? Bueno, y todo esto constituye el pensamiento místico religioso. Aquello que no podíamos explicar, lo explicábamos a través de demonios o de santos. Pero hubo una evolución, y es el pensamiento científico que nosotros defendemos. Como les dije, en el paso de sintetización de la hemoglobina se formaban precursores. En la actualidad estos precursores se pueden aislar y se colocan
sobre los melanomas y se los expone a la radiación y son un tratamiento para el cáncer de piel. Eso es la evolución del pensamiento y de cómo la ciencia salva vidas. ¿Esta enfermedad entonces existe aún? ¿Es curable? Actualmente hay muchos tratamientos y bueno, también unos primos hermanos de los vampiros, que mitológicamente lo son, es el hombre lobo. Y también un extremo de la porfiria era el crecimiento abundante de pelo. Perfecto. Muchísimas gracias, la verdad que me abriste la mente respecto a esto, porque yo nunca lo había imaginado de que se trataba de una especie de historia real, vamos a decirlo así, de personas que padecían un cuadro fisiológico, clínico, y quisiera extrapolarlo a la actualidad, porque en la actualidad vivimos otra clase de ataque al pensamiento racional, claramente, al que me gustaría referirme. Yo creo que el paralelo más perfecto que tenemos hoy podrían ser las teorías conspiranoicas, ¿no? Porque por ahí, cuando uno trata de traer a la escena la problemática ambiental, la problemática de la crisis climática, existen quienes lo atribuyen a, digamos, como es difícil olvidarse de aquel candidato a presidente que está cerca de ocupar por 4 años nuestro sillón de Rivadavia, de que es un invento, de que en realidad no sufrimos ningún peligro, de que es una especie de conspiración para dominarnos. Como fue también la teoría sobre la pandemia. Había quienes decían que era toda una conspiración para dominarnos, y nos ponían en riesgo a todos, ¿no? Es decir, cómo el pensamiento científico y el pensamiento irracional están permanentemente en pugna, tratando de ganar su lugar en la sociedad. Estamos muy lejos de haberlo erradicado, solo va cambiando de forma. De este candidato que has mencionado, una de sus manos derechas es terraplanista. Y bueno, ahí tenés. Está diciendo, está en las redes sociales, que estamos enjaulados por una jaula de hielo y que como somos animales de costumbre, nos da miedo salir. Y bueno, a eso me refiero, es decir, cuando hablamos de pensamiento místico religioso como algo que orada nuestro bienestar, nuestro conocimiento, a veces nos da la impresión de que estamos hablando de algo muy antiguo, de algo que ya no existe, y es algo que yo por lo menos hoy lo veo casi tan presente como quizá habrá sido en ese momento, ¿no? Yo me imagino que en ese momento tampoco es que no había nadie que tenía ganas de ser racional, es solo que quizá ante la abundancia de personas que tenían una opinión basada en el dogma, en la mística, en la religión, en el miedo, era difícil pronunciarse al respecto. Y hoy también, en ocasiones, uno entra a internet, habla, mira, lee las cosas que la gente piensa, que un sector de la gente piensa, no vamos aquí a generalizar, y hay una gran tendencia a la negación de los problemas, ¿no? Como las vacunas también, ¿cuántos antivacunas? Las vacunas, la pandemia, la crisis climática, es decir, el pensamiento racional y el pensamiento fantasioso siempre en pugna desde el inicio de los tiempos hasta hoy, una lucha más vigente que nunca. Esto es Mañana es Tarde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mar, por tu pero no terminamos, Fede, todavía. Nos faltan todas las noticias. Las noticias, ¿tenemos tiempo? Pero vamos a un corte, sí. Vamos a un corte entonces. Sí, por eso, te íbamos a mandar un corte, no te preocupes que no te estábamos echando. Vamos a un pequeño corte, no se olviden de suscribirse, dar like, espérennos en 2 minutos, estamos de vuelta.
Estamos de vuelta. Vamos al último bloque de Mañana es Tarde. Gracias por habernos acompañado. Vamos a leer un par de noticias que hemos seleccionado de las muchas que hay, porque el medio ambiente nunca deja de darnos de qué hablar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y cómo son nuestras noticias? Como siempre. Nuestras noticias lamentablemente son turbias. Son turbias, son un poco oscuras, pero nos ayudan a tomar conciencia, ¿no? A ver, mi estimada Mar. Bueno, tenemos una noticia fresquita, salió publicada, es el link, la relación entre la contaminación ambiental que incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. La contaminación ambiental, es decir, la polución que está de las partículas que están suspendidas en el aire, el material se llama PM2.5, que es material particulado inferior a 2.5 micras, que es respirable, que pasa al tórax, que produce isquemias. Bueno, se ha logrado relacionarlo con el riesgo de generar diabetes tipo 2. Nunca vamos a dejar de insistir en este concepto de una sola salud, ¿no? Por ahí, en ocasiones, creemos que es un trabajo individual el cuidado de la salud. El cuidado de la salud es un trabajo colectivo. Y este estudio que relaciona las partículas en el aire con el desarrollo de diabetes nos da duró 7 años el estudio para llegar a esta conclusión. Se hizo en India, me parece. Sí, en India. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos incendios en Mendoza que también incrementan la contaminación atmosférica generando PM10, material particulado de 10 micras, y PM2.5. Afortunadamente se logró controlar, pero las pérdidas de vegetación y de fauna y flora nativa son invaluables. Increíble. Esta noticia es del 31 de octubre del 2023 y sí. Hubo incendio. ¿Y por qué los medios no lo... Esta página, bueno, la estamos sacando de una página de Mendoza, correcto. No, pero en realidad figura... Si no estaba en el mapa de incendios. Sí, está en el mapa de incendios. Ah, perdón. Me acuerdo de haber visto el de Córdoba nada más. Lo que pasa es que era tu cumpleaños y vos estabas en otro. Bueno, muchísimas gracias, Mar, por las noticias. Quisiera, en un dato de color, comentarles que vamos a estar celebrando una fiesta de fin de año para el 2 de diciembre con todos los programas que tienen como plataforma Satélite Azul SF. Así que quien quiera participar, quien quiera conocernos, quien quiera sumarse, quien quiera aportar, quien esté interesado en la problemática y quiera venir a conocernos, a compartir con nosotros, está más que invitado. Y por supuesto, abajo en el video también hay quienes pueden hacer una donación, quienes pueden participar
en hacer crecer este espacio. Si tienen... Tenemos comentarios re lindos. A ver, satélite.azul.sf. satélite.azul.sf, el alias. Va a ser muy bienvenido cualquier aporte que quieran hacernos para, si es que creen en nuestro mensaje. Bueno, Silvia Peretti dice, como siempre, muy interesante. Gracias, Silvia. Te queremos porque nos escuchás siempre. Valen dice que es increíble. Bueno, Franco Bordón le manda saludos al profe Fede. Franco, querido, un saludo grande. Ale dice que nos felicita porque estuvo pendiente de vernos y de escucharnos y que es muy difícil de lograr eso, que somos fantabulosos. Te adoramos, Ale. Gracias, Ale. Un saludo para mi hermana que nos está viendo desde España. Un saludo para el hermano de nuestro querido productor Lautaro, que nos está viendo desde España. Y felicidades, Franco, por haber aprobado. Te felicito. Así que llegate a la fiesta del 2 de diciembre. Muchísimas gracias. Ahora sí, gracias por habernos acompañado una semana particular, muy particular en esta ciudad de Santa Fe, la llegada del niño, de este frente frío. Espero que la hayan pasado bien. Espero que nos acompañen el jueves que viene, todos los jueves a las 8 de 8 a 9 de la noche. Gracias, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Muchísimas gracias.